tenemos con nosotros a Jordi Garriga, socio director de Emotiva, una empresa en la que ya se dedica desde hace 16 años. Jordi es pedagogo y, bueno, estando en Emotiva, pues a lo que se dedica principalmente es acompañar a las organizaciones cuando tienen procesos de transformación, en los cuales, pues claro, siempre es muy importante las personas, y en esto es donde son especialistas, sobre todo Jordi Garriga y el equipo de Emotiva. Y bueno, y está claro que en estos temas de transformación de las organizaciones es muy importante la comunicación interna. Entonces, la primera pregunta es, Jordi, ¿qué piensas cuando te digo comunicación interna? Hola María, primero muchas gracias por esta oportunidad de expresar, por ejemplo, que me viene a la cabeza cuando me dices comunicación interna. Pues a mí lo primero que me viene a la cabeza es que la comunicación es un milagro. Es decir, es un fenómeno de una complejidad increíble, que os voy a decir a vosotros, que sois expertos en comunicación interna, y que, como tú decías, es absolutamente clave y trascendental en cualquier sistema humano, y más cuando el sistema se está transformando. Y por lo tanto, lo primero que me viene es complejidad y un mundo apasionante en el que hay mucho trabajo por hacer. Y entonces, si tanto trabajo es y tan complejo es y tal, y sabemos que hay en algunas organizaciones que cuesta tirarlo para adelante, ¿qué es lo que crees que pasa cuando en una organización no hay comunicación interna? No se gestiona la comunicación interna. Sí, como muy bien matizas, no es posible que no haya comunicación interna, pero sí es posible que no se gestione o se gestione de una manera deficiente. Y entonces eso alimenta lo que perjudica más a las organizaciones en tiempos de transformación, que es alimentar la incertidumbre. Es decir, la ausencia de información o la información incompleta o a destiempo o que no llega a las personas que tiene que llegar, hace que la rumorología aumente, que tratemos los humanos de llenar esos espacios vacíos con nuestra imaginación, suponiendo lo que los otros nos iban a decir o lo que está pasando en otras partes de la organización, y por lo tanto emerge en exceso la incertidumbre, la rumorología, etcétera. Yo siempre digo que la equivalencia de la comunicación interna a las organizaciones sería como la sangre al cuerpo humano, ¿no? Tiene que fluir, tiene que llegar a todos los sitios. Si no llega, ¿qué pasa? Pues que se necrosa, ¿no? Esa parte de la organización. Si llega en exceso, pues tampoco funciona. Por lo tanto, el no gestionar tiene un impacto alto en las personas, en su estado emocional, en cómo están en la organización, y por lo tanto también en su compromiso. Interesante la parte de estado emocional de las personas cuando no hay comunicación interna. Creo que hasta ahora ahí nadie había entrado. Muy bien. De hecho, tú que estás en Emotiva tantos años, como había comentado antes en la introducción, bien, cuando acompañas estos procesos de transformación o en tu vida o los proyectos en los que te has encontrado, al final, tu conexión con la comunicación interna, ¿cuál ha sido? Pues diría dos grandes elementos o dos grandes temas. Uno, en relación a los procesos de transformación, porque para nosotros es una de las 4 palancas principales de transformación. O sea, para transformar una organización hay que tocar diferentes palancas, una de ellas importantísima, el liderazgo, la gestión de personas, la gestión de la actividad o del negocio, y la 4ª palanca, sin lugar a dudas, es la comunicación interna. El poder explicar a la organización el porqué, el para qué del cambio, el relato que acompaña a eso, cómo la organización escucha lo que pasa, es decir, bueno, es de doble vía, como muy bien sabéis, ¿no? Este sería el primer gran momento o mundo en el que conectamos con la comunicación interna, y después, en Emotiva, lo que más hacemos son encuestas de compromiso o de clima laboral, que tiene que ver con saber qué piensa la gente, cómo se siente y qué actitudes tiene, y en el fondo eso es crear un espacio de participación, es un canal de comunicación complementario a otros que hay en la organización, pero en el fondo a lo que más nos dedicamos nosotros no deja de ser otro canal de comunicación,
que tiene sus particularidades, que es directo, que es confidencial, etcétera, y por lo tanto es complementario de otros canales absolutamente necesarios. Y esa sería la doble vinculación que tenemos con comunicación interna, ¿no? Entender la enorme importancia que tienen los procesos de transformación y después ser especialistas en un tipo de canal que tiene que ver con preguntar a la gente para saber cómo está. ¿Y os hacen caso cuando les intentáis decir a las organizaciones que en esos procesos de transformación es muy importante la comunicación interna y la tienen presente? O sea, ¿realmente llegáis a impactar lo suficientemente en esos procesos de cambio cuando estáis, sobre todo, pues diciendo, por favor, gestionar la comunicación interna, si no, el proceso de transformación va a ser complicado, difícil, imposible, tremendo, con ruido? Yo diría que cada vez más. Es decir, yo creo que empieza a no haber dudas de que la comunicación interna es ese eje central necesario, que no solo es un tema de los de comunicación interna, sino que el rol de liderazgo, el rol de los altos directivos, que a los propios directivos y managers de una organización son un canal de comunicación. Yo creo que el nivel de conciencia en relación a eso va aumentando. Otra cosa es que después se sepa muy bien cómo hacerlo, hay que institucionalizarlo mejor dentro de las organizaciones, vincularlo más a negocios, etc. Pero yo diría que cada día más hay menos dudas de que es absolutamente crucial para la organización. Buena noticia, cómo nos alegramos. Pues mira, justo como estamos inaugurando, creando, poniendo en marcha esta asociación que se va sobre todo a centrar en los temas de comunicación interna, es una asociación a nivel estatal que nos interesa mucho impulsar la comunicación interna donde no esté, compartir justamente las experiencias que ya están hoy día en todo el estado y donde sea. O sea, lo que queremos es llegar al máximo de gente posible y por lo tanto queremos que sea un espacio donde podamos compartir. Estamos hablando con expertos como tú porque nos gustaría saber si hay alguna cosa que consideras que es importante que debemos tener en cuenta, si nos quieres dar algún consejo, alguna reflexión o alguna indicación para que realmente nosotros como asociación funcionemos y lleguemos pues realmente a hacer un buen trabajo por la comunicación interna, que es lo que al final pues pretende esta asociación. Bueno, reflexión está bien. Consejos, sugerencias, me parece muchísimo, ¿no? Y más sabiendo que los expertos en eso sois vosotros. Pero sí diría varias cosas. Hay diferentes ámbitos en el que trabajar sobre este tema. Uno diríamos que es la parte técnica, ¿no? La especialización, en entender bien cómo funciona esto de la comunicación, etcétera, que probablemente es donde se ha crecido más, donde hay cantidad de buenas prácticas. Pero creo que una función debería ser aflorar todo lo que se hace bien en las organizaciones, enormes experiencias que hay de temas de comunicación interna. Por lo tanto, ahí, creo que es el terreno abonado fácil. Pero diría que hay un reto que es ser especialistas con visión global o ser especialistas con visión estratégica o con visión de negocio en función de la organización. Porque la comunicación por sí sola, si va desconectada de otras partes de la organización, puede llegar a ser, puede tener algunos bucles negativos, ¿no? Hacer las cosas chulas y que impacten y tal está bien, y cada vez sabemos más, pero hay que escoger bien el momento. Tiene que ser coherente con lo que está pasando en la organización, con lo que están haciendo los directivos y managers, para que no quede esa capacidad técnica, creativa, bestial que yo detecto en las organizaciones de los expertos, de los que sabéis, para que eso no traspasara la frontera de que entonces se desconecte de la organización y sea naif, súper chulo, súper bonito, pero no era ni en el momento que tocaba, ni donde tocaba, ni por los canales que tocaba, ¿no? Ahora hay infinidad de canales, infinidad de herramientas y no tengo claro que todo ello ayude siempre. Más ruido en las organizaciones, estamos perdiendo la conversación, que también es un canal de comunicación, la escucha personal,
Es decir, yo creo que ahí hay reflexiones, y eso es lo que quería poner encima de la mesa, que van más allá de la expertise técnica, que esa creo que está fuera de toda duda y seguro que vosotros lo vais a mejorar ya por vuestro conocimiento, pero tener esa visión global de organización, del momento, de los tiempos y de ordenar todo esto, esa multicanalidad, porque como decía al principio, la comunicación es un milagro. Y no sabes nunca un WhatsApp cuándo lo va a leer la otra persona, si está conduciendo, si está... Entonces, creo que es un reto, un campo fantástico, y invitaría a hacer aflorar buenas prácticas y a no desconectarse de la visión global, estratégica, de negocio, de actividad, desde comunicación interna, para que no sea como un paralelo de la organización súper chulo, pero que no está conectando con realmente la dinámica de la organización. Pues fantástico, Jordi, hasta aquí es todo, pero bueno, que ha sido súper interesante todas estas reflexiones que nos has hecho y bueno, nos tendremos súper en cuenta por tenerlo muy bien asegurado desde DIRSI. Muchísimas gracias y bueno, no es bien un milagro, pero sí un súper placer poderte haberte entrevistado. Muchísimas gracias, a vuestra disposición, y seguro que nos iremos encontrando en futuras ocasiones. Muchas gracias, María.